Es como que Miriam lleva una bomba en su cuerpo y no sabes cuándo esa bomba va a explotar. Pero por ella y solo por ella, pues te tienes que mantener de pie. Es la emocionada madre de Miriam, una niña de 11 años a la que acaban de diagnosticar una enfermedad rara. El 6% de la población española padece este tipo de patologías. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya van 5 semanas de movilizaciones en el campo. Pablo Iglesias acaba de decir a los agricultores que sigan apretando, que tienen razón en sus demandas. Los sindicatos agrarios salen contentos de la reunión con el Gobierno en un día en el que los colapsos y cortes de carretera se han adueñado de Extremadura y Andalucía. Acercamiento entre PP y Ciudadanos. Quieren ir en coalición en las elecciones vascas, pero encallan en Galicia. Arrimadas llamará personalmente a Feijóo para convencerle. Igea sigue amagando con presentarse a las primarias. Su renuncia a ir como compromisario a la Asamblea ya se interpreta como un paso adelante para enfrentarse a Inés Arrimadas. La desaparición de las cajas de ahorro ha dejado a la obra social tiritando. La inversión en cultura, sanidad y asuntos sociales no llega ni a la mitad respecto a hace 10 años. Siguen bajando las temperaturas y esta madrugada tocaremos fondo. Mañana amaneceremos con heladas en toda la comunidad. Eso sí, será un día de ambiente estable y cielos poco nubosos, muy parecido al de hoy. Les dieron plantón la semana pasada, pero esta tarde la ministra de Trabajo y Pablo Iglesias sí se ha reunido con las organizaciones agrarias en plenas movilizaciones. El encuentro parece que ha dado sus frutos porque las OPAs han salido satisfechas. Lejos de aplacar los ánimos de los agricultores, Pablo Iglesias les ha pedido que sigan apretando. Esta vez sí, la ministra de Trabajo se ha enfrentado cara a cara con las OPAs. El pasado viernes les dejó fuera de un encuentro que mantuvo con los sindicatos. A esta reunión también ha asistido Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo ha empatizado con la causa del campo. Creo que una frase suya, seguir apretando, ha dicho textualmente. Lleváis razón. Entre los acuerdos, una mesa de diálogo, pero con matices. Una mesa de diálogo con el Ministerio de Trabajo en lo que concierne al Ministerio de Trabajo. ¿Qué concierne al Ministerio de Trabajo? Pues empiezo por el final. El salario mínimo no concierne al Ministerio de Trabajo. A partir de ahora, el salario mínimo interprofesional pasará al Ministerio de Seguridad Social. Paliar los impactos está entre sus demandas. Hemos dejado muy claro también que los precios de los agricultores, para los agricultores, y las rentas tienen que también que ser dignas, porque de lo contrario no podremos pagar esos salarios, porque no cabe la menor duda de que sí que tiene incidencia. Por la mañana las organizaciones agrarias se reunían con los grupos parlamentarios en el Congreso. Reclamaban una ley que les proteja. Tienen que cobrar un precio que le permita cubrir los costes de producción. Y eso solamente se puede resolver si hay una ley de la cadena transparente. Piden un plan de choque de medidas urgentes y también reformas estructurales que ponga fin a la situación que viven los trabajadores del campo. Las imágenes se repiten, autovías cortadas, frutas y hortalizas tiradas por el suelo y algún que otro altercado. Los agricultores han vuelto a colapsar las carreteras para manifestarse por unos precios justos. Hoy han sido los extremeños y andaluces los que han salido a protestar. Es ya un grito desesperado. Decenas de vías estaban hoy cortadas en Extremadura, entre ellas la A5 y la A6, para protestar por las condiciones de los agricultores. En Navalmoral de la Mata quemaban hojas de tabaco en señal de protesta por el alto precio que pagan por cultivarlo. Encima fiscalidad por todos lados y inspecciones. Estamos aquí reivindicando que se nos dé eso, unos precios justos. No puede ser que haya gente que gane dinero con el campo y gane todo el mundo menos los agricultores. Que cuenten con lo que se tiene que llevar el agricultor y no incrementen tanto. Nosotros vivimos de esto y lo que queremos es que se arregle y seguir viviendo de ello. Los manifestantes han repartido pimentón a los conductores afectados por los cortes. Estos entienden la protesta, pero sufren sus consecuencias. Me parece muy bien que protesten, pero jolín, que yo tengo que entrar a trabajar a las 3. Nos ha pillado porque pensábamos que iban a dejar un carril libre. Que yo estoy de acuerdo que hagan estas cosas, pero que no nos corten la carretera, porque yo tengo que comer. En el ejido Almería ha habido algunos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que han lanzado y quemado hortalizas.
Otro frente del campo es la preocupante propuesta del Consejo de Europa de recortar un 14% los fondos de la PAC, que además ha sentado como un jarro de agua fría en Castilla y León. El consejero de Agricultura pide al presidente Sánchez que mueva ficha y se alíe con otros países para hacer fuerza frente a Bruselas. Que el Gobierno de España, el presidente Sánchez, tiene que hacer una adecuada negociación y una defensa de nuestra agricultura y ganadería, y tiene que ser una negociación contundente y firme para que se mantenga la actual PAC. Estamos a tiempo y tenemos que luchar por ello. Entre las reclamaciones de los agricultores estos días también hemos escuchado las que tienen que ver con los productos fitosanitarios. Se quejan de que las restricciones son cada vez mayores. Dicen que en la última década las materias activas para el campo se han reducido hasta un 60%. Lo hemos visto en las protestas de los agricultores. El glifosato se convertía en el protagonista de las pancartas. Es probablemente el herbicida que tenemos más efectivo en este momento contra las malas hierbas. Pero la Unión Europea lo quiere prohibir completamente en el año 2022. Según la Organización Mundial de la Salud, es posiblemente cancerígeno para el ser humano. La alternativa a este herbicida... Para hacer lo mismo que hacíamos con el glifosato necesitamos 2 o 3 productos. Y lo que antes hacían en un único tratamiento, ahora tienen que repetirlo varias veces. Más mano de obra, más gasóleo y al final también lo decimos, ¿no? Más contaminación para el medio ambiente. Los agricultores dicen que sin glifosato se abre la puerta a las plagas. Empezamos a tener casos de garrapata, de personas que están infestadas. Este no es el único producto que se va a prohibir. Pues ahora hay un producto que se está retirando, por ejemplo, del cultivo de la remolacha, que es un insecticida para el control de la pulguilla. Tampoco pueden utilizar fitosanitarios en los terrenos destinados al greening o al llamado pago verde de la PAC. Al no poderse tratar es convertirse en ese producto con malas hierbas. Entonces al final lo que hacemos es tener una mala alfalfa, unas malas bazas, unos malos guisantes. Entonces creemos que es contraproducente. Se quejan de que las restricciones no son iguales en todos los países europeos. Por eso continuarán con las movilizaciones hasta que consigan soluciones para los problemas del sector. La crisis financiera de 2007 y la posterior reestructuración de las cajas de ahorro se llevaron por delante a las 6 cajas de la comunidad y con ellas oficinas, empleo y la obra social, esta última volcada en inversiones culturales, sociales y también en el medio rural. Les damos solo un dato: un 75% de los beneficiarios de la obra social se han quedado fuera de esta merma en la inversión desde 2008. A principios de la crisis, las 6 cajas de Castilla y León destinaban a obra social 93,5 millones de euros. La mayor parte de este dinero se invertía en cultura, casi la mitad, después en sanitario, seguido de educación y patrimonio. En España, por ejemplo, en cultura, en 2008 se destinaron 729 millones y 10 años más tarde 170. Ahora las cajas se engloban dentro de grandes bancos. Se ha perdido músculo financiero y, por lo tanto, obra social. En una década se ha reducido un 61% el gasto, de los 2.000 millones de euros de 2008 a los 813 en 2018. Esto ha supuesto que los beneficiarios se hayan reducido en 3/4 partes. Ahora llega a 35 millones de personas, cuando en años de bonanza se beneficiaron 141 millones. Por el camino, cierre de oficinas y la consiguiente pérdida de empleo. Castilla y León contaba en 2009 con más de 1.700 oficinas, de ellas quedan menos de la mitad. Y según estimaciones de los sindicatos, de los empleados que había entonces, más de 8.000, solo queda el 40%. En toda España se han destruido 91.000 empleos en entidades financieras desde 2008, un tercio del total. PP y PSOE quisieron anticiparse en 2008 y crear el denominado músculo financiero, pero no contaron con las vanidades de unos y la visión provinciana de otros. Eran consejos de administración politizados que se dejaron querer por cajas de fuera y no pensaron en comunidad. Solo cuajó la fusión de España-Duro, de la que ahora se cumplen 10 años. Les mostramos ahora una cronología de aquel fracaso. 30 de octubre de 2008, después de un año preparando un proyecto a 6, Junta y PSOE se lo presentan en las Cortes a patronal y sindicatos y unos días después a los medios de comunicación. Lo que no voy a tolerar es que políticos que están y quieren seguir estando en las entidades financieras nos imputen
a políticos que ni estamos ni vamos a estar nunca en entidades financieras la politización de las cajas. Desde luego al Partido Socialista le parece óptima, no la mejor de las posibles, no, óptima, la buena. Aquellas palabras de Herrera iban a ser después premonitorias del fracaso. La Federación de Cajas decide estudiarlo, pero no ha pasado un mes y dice que mejor ven ellas mismas cómo pueden unirse y rechazan que vaya a ser las 6 cajas juntas. Burgos intenta cortejar a Ávila y Segovia, no lo consigue. Después a Caja Círculo, tampoco. España y Duero inician entonces un proceso a 2, al que en agosto el Banco de España obliga a incluir a Caja de Burgos. Después de meses de idas y venidas... Sí, no de tantas reuniones. Claro. ¿A instancias de quién ha sido esta reunión? ¿Quién la ha convocado? Los tres. El 10 de noviembre Caja de Burgos vuelve a dar la espantada. Caja de Burgos ha decidido no participar en el proyecto. La decisión que se ha tomado hoy en el Consejo se ha hecho siempre desde la óptica de decidir lo que es mejor para Caja de Burgos. Recordarles que la responsabilidad es suya. La responsabilidad es suya. España y Duero siguen su camino y consiguen cerrar su fusión el 16 de marzo. A punto están de cumplirse 10 años. Hubo resistencia. Han preparado una estrategia premeditada y pactada, oscura y dirigista. ¿Ustedes conocen alguna caja española que hayan tenido que los gobiernos correr para inyectarles liquidez? Ninguna. Pero salió adelante. No iba a ser la tercera caja del país que había soñado Herrera, con 67.000 millones en activos, pero sería la 7ª. Es el peor de los conservadurismos, es una pérdida de tiempo, refugiarnos en la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue. Tocaba resignarse después de un traumático proceso de personalismos y provincialismos. Una de las personas que más vivió y seguramente sufrió también aquel proceso de fusión entre Caja España y Caja Duero fue nuestro invitado de esta noche. Zenón Jiménez Ridruejo fue miembro del Consejo de Administración de Caja España, negoció con mucha intensidad parte de esta fusión y es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid. Buenas noches, señor Jiménez Ridruejo. Muy buenas noches. Ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿cuál fue el principal motivo, por el que no salió adelante aquello que Juan Vicente Herrera acuñó como músculo financiero de las 6 cajas de ahorro de Castilla y León? Bueno, el problema de las cajas de ahorros fue fundamentalmente un problema de crisis financiera internacional. Un problema de crisis financiera internacional que se transmitió con una enorme intensidad por Europa, que afectó a España con una intensidad terrible también y que provocó una crisis en la industria de la construcción, en la actividad de producción de viviendas, en un momento determinado en que las cajas habían hecho un esfuerzo de desarrollo de inversión enorme, una política de créditos expansiva brutal y quizá mal meditada, y que con la crisis financiera les supuso a las cajas una situación de enorme dificultad. ¿El hecho de que estuvieran tan politizadas auguraba ya un fracaso ante una falta de una estrategia más financiera o más técnica? Le recuerdo, antes de que me conteste, que algunos consejos de administración y presidentes de cajas les hemos visto pasar por el banquillo durante estos años. Pues seguramente hay de todo en el conjunto de las instituciones, en las entidades, pero en general el problema no fue fundamentalmente una politización de la estrategia financiera. Es verdad que hubo algunos ejemplos, como el caso de Madrigal, donde las cajas regionales se vieron obligadas a invertir por razones de estrategia de la Junta de Castilla y León, pero con carácter general la política de crédito de todas las entidades y también de los bancos fue un desarrollo expansivo del crédito inmobiliario que la crisis se llevó por delante. En realidad, el problema no hubiera sido tal si no hubiera habido una crisis financiera tan enorme como hubo, tanto en el 2007 como en el 2011. La desinversión de la obra social a la que hacemos referencia hace unos minutos de estas entidades es, digamos, la principal consecuencia que puede estar notando Castilla y León en estos momentos. No, es una de las consecuencias, pero no la única. Seguramente tenemos, digamos, una reducción bastante importante del número de agencias, de sucursales, también del número de empleados de las distintas entidades, que ahora son bancos, y como parte de ese proceso también casi la eliminación de la obra social,
que ahora depende fundamentalmente de la generosidad de los consejos de administración bancarios. Pero en realidad, piénsese que en la crisis financiera experimentamos también problemas de capital, y una parte de los problemas de capital fueron debidos al exceso de la utilización de la obra social, no siempre con la orientación adecuada, que provocó que la capitalización de las entidades financieras de las cajas de Castilla y León se mostrara insuficiente como para paliar los problemas y las consecuencias de la crisis y el endeudamiento posterior. Le voy a pedir ya por último que haga un poco de adivino. Si se hubieran fusionado las 6 cajas de ahorro y viendo que la reestructuración del sistema financiero ha sido imparable, ¿qué serían de ellas ahora? ¿Dónde estarían? Muy rápidamente, que andamos mal de tiempo. Pues francamente yo creo que la crisis del 2011, que fue una crisis de la deuda soberana, se las hubiera llevado por delante a todas ellas, porque en realidad todas ellas tenían una parte de sus activos en deuda pública, una deuda pública que perdió valor rápidamente y que provocó un deterioro de las cuentas de resultados y finalmente una carencia de capital importantísima. Zenón Jiménez Ridruejo, muchas gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros en Castilla y León Televisión y suerte. Gracias. En las Cortes han resonado y de forma muy notable los ecos de la manifestación por el futuro de León del pasado domingo. El portavoz de la UPL ha concluido que era una manifestación por la autonomía leonesa y el presidente de la Junta, Laura Zembranos, le ha acusado de manipular. Sí, Luis Mariano Santos ha recalcado que quieren irse porque, según dice, llevan 35 años discriminados y ha pedido respeto para aquellos concejales que han apoyado las mociones por la autonomía. Ante esto, Mañueco le ha pedido que no manipule y le ha dicho que no cree confrontación territorial. También se ha comprometido a defender a todos los leoneses, tanto aquellos que se manifestaron el domingo como aquellos que no lo hicieron. Mañueco toma nota de las manifestaciones del domingo y dice que no fallará a los leoneses, pero carga contra el portavoz de la UPL por manipular. Es que en el 84 ustedes estaban sujetando la pancarta. Fueron ustedes quienes plantearon la cuestión de inconstitucionalidad. Y en esta están ustedes escondidos entre la gente, dando la espalda al pueblo. No le voy a llamar Pujol, le voy a decir, es usted ese tipo de políticos nacionalistas que no hacen falta ni en esta tierra ni en este país. Santos dice que los leoneses están hartos. No queremos estar porque durante 35 años nos ha despreciado, nos han engañado y nos han humillado. Usted es, sin duda, muy importante y mucho más inteligente que yo, pero no se atribuya la representación del pueblo de León, porque usted representa uno de 13 procuradores. El PSOE cargaba contra la Junta por decir que no pasa nada porque los jóvenes salgan fuera. De las 15 provincias españolas que más población han perdido, 8 son de Castilla y León. Y no pasa nada, señor Mañueco. 1 de cada 3 jóvenes con titulación superior ya se ha ido de nuestra tierra. ¿Cuál es su postura respecto al acceso de la universidad para nuestros jóvenes? ¿La postura del Gobierno Sánchez o la de defender los intereses de los jóvenes de Castilla y León? El presidente asegura que se dirigirá a Sánchez para que convoque con urgencia la conferencia de presidentes y que se implicará para que la demografía sea el tema prioritario, un asunto que vuelve de la cartera de empleo al vicepresidente. El debate parlamentario también ha girado en torno al polémico nombramiento de Ignacio Cosidó como asesor de la Junta o la investigación sobre los vehículos todoterreno que la Consejería de Fomento envió a la chatarrería. Laura, ¿qué titulares nos dejan esos encontronazos? Sí, mucha tensión desde el inicio del Pleno. De hecho, el propio presidente de las Cortes ha tenido que llamar la atención varias veces. Reproches y gestos entre los grupos, especialmente cuando se ha hablado sobre la venta de los todoterrenos de la Junta. El PSOE ha criticado duramente al Partido Popular, pero también lo ha hecho a Ciudadanos. Y como respuesta, el consejero de la Presidencia lo ha hecho irónicamente y le hemos oído entonar algunas estrofas. Los euros de los castellanos y leoneses están mejor en los bolsillos de los castellanos y leoneses. 1.100 millones de euros han desvalijado sus socios, los que usted mantiene, señor amigo, en el gobierno de la Junta de Castilla y León. Porque además de delincuencia de brocha fina, se dedican al chatarreo. Me ha recordado usted a una cantante cubana de los años 60 que se llamaba La Lupe,
cantaba una bonita canción que se llamaba Puro Teatro. ¿Recuerda el estribillo que decía teatro, lo tuyo es puro teatro? 301 de esos vehículos se dieron para chatarra. Por tanto, se invitó a empresas de chatarrería que emitieron el correspondiente certificado de destrucción. Y los otros no tenían por qué ser para chatarra, podían tener una utilidad en el mercado y se invitó en general a las empresas que les podía interesar. El Tribunal de Cuentas investiga pagos indebidos por valor de 14.000 euros en el Parador de Segovia. El establecimiento ha despedido por ello al responsable. Se trata de un empleado, el jefe de administración. Una situación que surgió en julio de 2019 cuando se detectaron movimientos irregulares en la contabilidad del Parador de Segovia y se realizó una auditoría interna que concluyó en que se han desviado esta cantidad de dinero, 14.000 euros. Un juzgado de instrucción de Madrid ha requerido a AENA las grabaciones de la polémica reunión entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto. El magistrado atiende así a la petición del Partido Popular. El PP había solicitado revisar las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de Barajas para que comprobara si el ministro de Transportes ha podido incurrir en algún delito. Y demás cosas. Que tenemos relaciones... Tras pasar a disposición judicial la mujer investigada por un delito de aborto en Palencia, que aseguró haber tirado a su bebé muerto al contenedor, ha quedado en libertad. Así lo ha decidido el juez esta mañana en base a la legislación vigente. Por lo demás, y aunque las labores de búsqueda en el vertedero hoy han sido mínimas, está previsto que mañana se retomen con la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Nacional. Y se sigue investigando en Valladolid la muerte de un hombre en su domicilio en el barrio de Parquesol. La vivienda ya no está precintada. Cobra fuerza la tesis de un suicidio, aunque la jueza sigue recabando información. De hecho, aún no tiene el informe de la autopsia. Para lo que sí ya hay sentencia es para el juicio por el caso del accidente de tráfico ocurrido en julio de 2016 en Niarra, muy cerca de la capital abulense, en el que murieron 3 mujeres y 6 resultaron heridas. El juez impone 2 años de cárcel a la conductora del vehículo que se saltó un stop en la Nacional 502 y chocó contra un camión. La considera culpable de 3 delitos de homicidio imprudente y varios de lesiones. Queda archivado el caso del anciano que mató a bastonazos a su compañero de habitación en una residencia del Burgo de Osma, en Soria. El homicida pasó varios meses en prisión, convirtiéndose en el preso de mayor edad de España. Posteriormente fue ingresado en un psiquiátrico. Ahora la juez archiva la causa al considerar que la demencia senil que sufre imposibilita la celebración de un juicio por su total indefensión. Ayer les contábamos las quejas de un centenar de familias por trato deficitario a sus mayores en residencias privadas. Hoy la consejera de Familia ha respondido. Asegura que se realizan las inspecciones correspondientes y que se actúa en consecuencia con el resultado de esos informes. Cuando nos llega una queja de una familia, por supuesto, se realiza la visita a la residencia, se realiza la inspección correspondiente por técnicos muy cualificados, visitas que no son avisadas, y del resultado del informe técnico se emprenden las acciones que se consideran oportunas. En el año 2018, Servicios Sociales recibió más de 200 reclamaciones, denuncias y quejas de usuarios sobre la atención y el servicio en las residencias de mayores de la comunidad. Tras las inspecciones, solo en 5 casos se levantaron actas. La cifra de quejas fue similar en años anteriores. En Burgos, un joven de 15 años ha sido detenido como presunto autor de la difusión de un vídeo de carácter íntimo de otra menor. Se le acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En la denuncia, la menor ha relatado que todo comenzó hace 2 semanas, cuando conoció a este chico por una aplicación del móvil. El presunto autor de los hechos está ya en libertad a la espera de que sea llamado por la autoridad judicial. Y así ha quedado un turismo en el centro de Valladolid después de empotrarse contra los juzgados de la calle Nicolás Salmerón. Según la Policía Municipal, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la fachada y una farola. Ha resultado herido leve.
Francisco Igea sigue jugando con su posible candidatura a presidir Ciudadanos. La última estrategia ha sido no presentarse a las primarias como compromisario por Valladolid, lo que deja la puerta abierta a enfrentarse a Inés Arrimadas. Sigue en pie de guerra con la gestora, a la que le exige valorar las enmiendas presentadas por los militantes y hacerlas públicas. Aunque sigue apelando a consumir todos los plazos, lo cierto es que la candidatura de Igea es casi un hecho. Por lo menos estoy un día más cerca. Porque él ha declinado ya presentarse como compromisario por Valladolid para asistir a la Asamblea, lo que puede interpretarse que es porque antes habrá peleado por la presidencia. Hay buenos candidatos y yo estoy seguro de que una gran mayoría de ellos va a defender lo que han dicho los militantes. Igea reclama a la gestora que cumpla con sus obligaciones y publique los datos de forma transparente, ya que recuerda que de 135 agrupaciones donde han presentado la enmienda, en 101 se ha aprobado. Aún espero que la gestora reflexione sobre los resultados. Espero que Inés Arrimadas, cuando los vea, reflexione, aunque he de decir que nos dirigimos a ella el pasado domingo y no parece dispuesta a mantener una reunión para ver cómo interpretamos eso que han dicho los militantes. Y advierte de nuevo contra los personalismos. E insisto, ninguno de nosotros, ni Inés Arrimadas, ni el señor Igea, ni nadie es más importante en el partido que el conjunto de sus militantes. Sobre la presencia de Luis Garicano en un acto de Inés Arrimadas, algo que habría decepcionado a gran parte del sector de los críticos, Igea evita pronunciarse, dice que es un asunto delicado y asegura que le sigue considerando un amigo. Pendientes de esa decisión, lo que está claro es que hoy Igea respira más tranquilo. La audiencia de Valladolid ha confirmado su total absolución de un delito leve de amenazas. Queda desestimado, por lo tanto, el recurso que había interpuesto la persona que lo denunció, un compañero suyo de partido, que solicitaba una multa de 1.200 euros. El Partido Popular y Ciudadanos acercan posturas para concurrir juntos a las elecciones en el País Vasco, pero no en Galicia. Esta tarde, Pablo Casado e Inés Arrimadas han mantenido una reunión en el Congreso de los Diputados. Arrimadas asegura que llamará personalmente a Núñez Feijóo, que trabajará hasta el último minuto y que ni las siglas ni el candidato serán un problema para ellos. Las dos formaciones se han mostrado optimistas y aseguran que hay sintonía. Después de esta primera reunión, que es un excelente punto de partida, tendremos que encontrar el mecanismo adecuado. En Galicia, el espacio de centro-derecha está cohesionado en torno a las siglas del Partido Popular. Renunciamos a que esa coalición se llame Mejor Unidos, aceptamos que tenga la marca del Partido Popular, el nombre del Partido Popular, que el candidato obviamente sea el señor Feijóo. Por tanto, por nuestra parte, estamos poniendo todas las facilidades posibles. Eso ocurría en las salas de reuniones, mientras en el hemiciclo la mayoría del Congreso mostraba su oposición a una iniciativa de Vox con ayudas a la natalidad. Buena parte de los grupos la rechaza porque se dirige solo a las familias tradicionales. La mayoría del Congreso rechaza una proposición no de ley de Vox que plantea un aumento del cheque familiar por hijo a 600 euros y una prestación universal de 100 por hijo. El escollo para otros grupos es la definición de familia que recoge el texto. La defensa de la familia natural. No somos ni machistas ni feministas, somos mujeres. Ustedes, las feministas, no son mujeres. Ustedes igualan la natalidad con la maternidad, mostrando su profundo machismo. Filtro de blanco y negro y de musiquilla de fondo del nodo. Tampoco prospera una iniciativa del PP para regular la fórmula con la que los diputados acatan la Constitución. Solo la secundan populares, Ciudadanos, Vox y Foro Asturias. Nos preguntaban cómo era posible que aquí en el Congreso, en la sede de la representación del pueblo español, la falta de respeto campara a sus anchas entre estas bancadas. Tienen un problema, tienen miedo a la libertad. El hemiciclo sí que está de acuerdo en comenzar a trabajar para derogar el plazo máximo de 6 meses en la instrucción de las causas judiciales. Esta reforma servía para blindar la impunidad de delitos que cuesta mucho investigar. En 6 meses, señor Matute, no se resuelve ningún delito ni de ricos ni de pobres. No se opone ningún partido, tampoco el PP, a pesar de que se trata de una norma que aprobó el gobierno de Rajoy.
Es la segunda vez que se produce esta foto en este reinado. Se la han hecho esta mañana en el Palacio de la Zarzuela, donde Felipe VI ha presidido una reunión del Consejo de Ministros en la que el Ejecutivo le ha expuesto sus líneas de actuación. El monarca no utilizaba esta prerrogativa para convocar al Gobierno desde 2014, aunque estos encuentros no tienen carácter decisorio. El Gobierno ha vuelto a reunirse después en Moncloa para aprobar dos de las promesas más repetidas por Pedro Sánchez en todas sus campañas: la llamada tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas. También se han derogado en el Consejo de Ministros uno de los puntos de la reforma laboral de Rajoy, el que permitía que un trabajador fuera despedido por sucesivas bajas médicas. Digamos que con esta derogación que materializa el Consejo de Ministros del Gobierno de España, lo que estamos haciendo es reparar una anomalía o una excepcionalidad que tenía nuestro país en relación con los países de nuestro entorno. Con la democracia se ha ido retrasando el momento de la maternidad. En 1978 la edad media de las mujeres para ser madres eran los 28 años. Ahora está en los 32. En la última década han aumentado un 50% los alumbramientos con más de 40 años. Ahora, ver a una pareja joven rozando los 30 con su primer hijo no es muy habitual. He sido madre con 31 años y porque quería ser madre ahora y no quería ser madre más mayor. Y la estabilidad que tengo me lo ha permitido, cosa que no es muy común, así que me decidí. Inmaculada ha sido una excepción en su grupo de preparación al parto. En la última década, el número de mujeres que son madres con más de 40 años ha crecido un 50%. Eran todas bastante mayores que yo y me he encontrado mujeres de más de 40 y pico años, así que sí, me sentía bastante rara. En Castilla y León, la maternidad se retrasa cada vez más. Más de la mitad de las madres tienen a sus hijos entre los 35 y los 39 años. Y esto lleva sucediendo desde hace 10 años. Sí, me veo preparada con 36. Más joven no estaría mal, pero bueno, ha sido así. Porque ha sido cuando hemos encontrado un buen momento laboral, personal y cuando hemos podido permitirnos tener una criatura. Muy pocas mujeres tienen a sus hijos siendo jóvenes. En 2018, en la comunidad, solo el 10% de las embarazadas tenían menos de 25 años cuando dieron a luz a sus bebés. Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III ha generado hígados en miniatura para contribuir al estudio de una enfermedad rara. Son unos mini órganos llamados organoides elaborados a través de células madres procedentes de diferentes tejidos. Con ellos consiguen tratar mejor una enfermedad poco estudiada por la dificultad de acceder al hígado en los pacientes. El 6% de la población, es decir, unos 3 millones de españoles, padecen una enfermedad rara. Existen más de 5.000 patologías distintas. Los pacientes se pasan años en busca de un diagnóstico, entre 5 y 10 años de media. A ver cómo lo haces, los dos pies. Miriam es una luchadora. Bien. Tiene 11 años y acaba de recibir el diagnóstico de la enfermedad que padece. Para su familia ha sido devastador. Es como que Miriam lleva una bomba en su cuerpo y no sabes cuándo esa bomba va a explotar. Pero por ella y solo por ella, pues te tienes que mantener de pie. La madre de Miriam, Yolanda, sabía que a su hija le pasaba algo desde el momento en el que nació. Desde el minuto 1 que a mí me la pusieron en mi pecho, yo sabía que algo no iba bien. Hoy Miriam es la única superviviente de su edad con el tipo de hipoplasia que padece. Las innumerables terapias y la dedicación de su familia han mejorado la calidad de vida de la niña. Duermo con ella, estás toda la noche, respira, no respira. Esmeralda también vive las 24 horas para su hijo. Con 9 años todavía no tiene diagnóstico. Un día está bien, ¿no? Que está con su vida normal y de repente vas a una consulta y a lo mejor resulta que le tienen que meter en el quirófano. Jerónimo padece un síndrome, pero no saben cuál, lo que dificulta la aplicación de los tratamientos médicos. La incertidumbre se suma a otras preocupaciones como el rechazo social. Cuando vamos a un parque, a lo mejor no juegan y ya no que no jueguen, sino que algunas veces se ríen de él. Piden apoyo y compromiso por parte de las administraciones porque en ocasiones dicen sentirse solas. Reclaman apoyo psicológico.
Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los 2 trabajadores desaparecidos. 12 días después y con 2 desaparecidos, Íñigo Urkullu ha pedido hoy perdón por los errores cometidos en la crisis del vertedero de Zaldívar. Ha pedido perdón, pero a continuación, como han escuchado, ha derivado responsabilidades a la empresa. En el lugar, los equipos de extinción han conseguido apagar los frentes del incendio. Lo que no se aplaca es el malestar de los vecinos y de la Ertzaintza. El asunto se le cruza al Lehendakari al inicio de su carrera. El vídeo viral que vamos a mostrarles nos recuerda a aquella preciosa película de La vida es bella, pero en esta ocasión es real. Un padre sirio ha inventado un juego para que su hija de 4 años no sufra con el ruido de las bombas. Ante la detonación, la risa. Una grabación que se ha viralizado y que refleja la situación a la que se enfrentan miles de menores en este país. كيف يضحك معه؟ قذيفي كيف يضحك؟ في طيارة اللي هي قذيفي قذيفي؟ ايه انا قصيدة لما بضحك طلعت Este es el estado de la iglesia románica de San Martín, en Salamanca. Desde hace años presenta graves problemas de estructura que amenazaban con su desplome. Ahora su cubierta será desmontada para redistribuir los empujes y garantizar su estabilidad. Es una de las actuaciones del Plan Románico Atlántico entre la Consejería de Cultura y la Fundación Iberdrola, que busca preservar las construcciones de origen medieval en la frontera con Portugal y que además prolonga su actividad otros 4 años más. El Museo de Semana Santa de Zamora ya está libre de xilófagos, ya saben, esos insectos que se comen la madera. Los trabajos de limpieza ya han terminado tras su fumigación y ya se pueden visitar las esculturas. Así, con esta noticia nos despedimos, ahora llegan los deportes. Buenas noches. Tareas de mantenimiento y conservación fundamentales. Todo para preservar enseres tan valiosos como tesoros. Por eso el Museo de Semana Santa de Zamora ha cerrado varias semanas. Los productos que se han utilizado, aunque son al agua, pero eran tóxicos, se han tenido que tomar medidas la persona que está contratada por el propio museo para su mantenimiento y entonces hemos preferido dejar pasar unos días para que no hubiera ningún tipo de problema. A las puertas de Semana Santa y de ubicar los pasos escultóricos en sus templos, lo importante es exterminar los xilófagos, insectos que se comen la madera, aunque este año se ha ido a más. Se han tratado todas las mesas, pero también se ha tratado el ambiente, la atmósfera que hay aquí en el museo, se han tratado hasta las faldillas y se han tratado también las almohadillas, todos los tacos. Ha sido muy exhaustiva el mantenimiento en este caso que se ha hecho. Con los trabajos finalizados solo falta una cosa. Siempre mirando al cielo, ojalá que nos dé una tregua. Pues eso, comienza la cuenta atrás para sentir y vivir la pasión zamorana.